Bien, buenos días. Tengan todos los hermanos que nos siguen a través del canal de stream de nuestra iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en este día de compartir la palabra del Señor y poder ser edificados en ello. Por lo que te pido que dispongas tu corazón para recibir de la bendición del Señor. La semana pasada iniciamos una serie basada en el Evangelio de Juan. Y hablamos la semana pasada acerca de la persona de Jesús. En el caso de hoy, específicamente, vamos a tocar dos cosas que son importantísimas. La primera, lo que es la importancia de Jesús como el Cordero de Dios. Y la segunda, la importancia de lo que es conformar un equipo para llevar a cabo la obra de la extensión del reino de los cielos. Para ello les voy a invitar a abrir en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, y vamos a leer en los versículos que le indico a continuación, desde el versículo 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día, que era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús, en el versículo 43, nos dice de la manera siguiente. Dice: en el día siguiente Jesús, al ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Versículo 44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Señor, en esta hora quiero darte gracias por la palabra leída. Pedimos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual en nuestros corazones y puedan nuestras almas ser edificadas. Te quiero pedir también por los amigos que nos siguen a través de este medio, que tú hables a su vida y que tú, Espíritu Santo, puedas convencerle de pecado y puedan tener apertura en su corazón para recibirte como Señor y Salvador. Te damos gracias por todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje, siguiendo la continuidad de este pasaje, Jesús como Salvador
pero también el inicio de la conformación de su equipo para la extensión del reino de los cielos. Y como dije anteriormente, quiero resaltar dos cosas importantísimas. La primera es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto, para los que no entienden, los amigos que nos están siguiendo allí a través de este canal, quiero decirte de la manera más sencilla que en la antigüedad, bajo la ley, cuando un hombre o una mujer pecaba, la manera de acercarse a Dios a través del sacerdote era llevando un animal que es el cordero. Eso aparece en Levíticos capítulo 4, versículo 32 y siguiente. Este animalito, que es de poco tiempo de nacido, tiene algunas características que pude encontrar. Es un animal manso, es un animal que desprende pureza por lo pronto que es, y es inocente al punto tal que lo llevan a ser inmolado y no sabe a qué va y va de manera tranquila, tipificando algunas características de la vida de Jesús, que siendo un ser santo, que no pecó, inocente, cargó el pecado de todos nosotros, muriendo en el lugar que nos correspondía a nosotros para acercarnos al Padre y ofrecernos la vida eterna. Por eso es que Juan el Bautista, en esta lectura que acabamos de leer, él dice: he aquí el Cordero de Dios, y los versículos que le preceden dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente era necesario hacer varios sacrificios. Cada vez que cometía pecado, cordero, otro cordero. Y eso no traía la solución. Moría alguien inocente colocándose en el lugar nuestro. Pero en este tiempo con Jesús solo fue necesario un solo sacrificio y fue suficiente. Por lo tanto, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya el pecado no puede señorearse sobre nosotros por cuanto somos hijos de Dios y por la gracia que hemos adquirido en Cristo Jesús. Nuestro hermano Isaías la semana pasada nos habló de tres características. La primera nos decía que Jesús es Dios. Pues no podemos achicarle, no podemos quitarle los poderes o su deidad como esencia. Resumiendo, la segunda característica nos decía: Jesús es la luz. Dice, la luz que es la vida que recibimos de Él a través de esa luz, y nos ilustraba en el supuesto de que el sol no estuviese. Todas las cosas que acontecerían. Con esto quiere decir la palabra, dice, la luz de los hombres es la vida, y a través de esta bendición que logramos por medio de ese Cordero, dice que fuimos constituidos hijos de Dios. Y por último, tocó el punto sobre que Jesús, por medio de ese sacrificio como Cordero, nos trajo la gracia de Él, que no es otra cosa que el favor inmerecido del Señor para que nosotros podamos acceder a su presencia por medio del sacrificio de Jesús. Amigo que estás de ese lado, yo quiero que no importa los errores que tú hayas cometido, que no importa el pecado que tú hayas cometido, hay un Jesús que llevó tu carga, hay un Jesús que llevó tu pecado y que quiere darte otra oportunidad. También me dirijo a ti que te sientes que tu carga es muy grande y que quizás has pensado en la muerte como una solución. Hoy te quiero decir, detente en el nombre de Jesús y acércate a este Cordero, a nuestro Jesús, que llevó toda carga y te da a ti la oportunidad de empezar de nuevo. Al final de esta enseñanza, quiero hacer una oración para ti si decides aceptar al Señor, para que pueda habitar en tu interior y pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando pasamos a esta otra circunstancia es importante, y me agrada la palabra de Jesús en este capítulo 1, porque nos da un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos da? Nos dice, el trabajo es necesario realizarlo acompañado de otra persona. Y dice cómo se va conformando ese equipo.
Nos dicen los versículos que hemos leído que se conforma un equipo de personas, Jesús, y hemos leído acerca de 2 discípulos que eran de Juan el Bautista. Solamente Juan el Bautista le dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por lo tanto eso despertó en ellos la curiosidad para decir: yo quiero seguirle al Señor. Y en estas circunstancias Dios comenzó a armar el equipo. ¿Qué equipo? Un equipo de discípulos que a futuro se iban a escoger los 12 apóstoles y que después del sacrificio y la resurrección de Él fueron los 12 hombres que extendieron con todos los que le acompañaron el reino de los cielos, el evangelio de salvación, y hoy nosotros somos producto de esa gran bendición. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto? Que como servidores de Dios solo no podemos lograr nada. Necesitamos unirnos, necesitamos tener un espíritu enseñable, eso es ser discípulo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y verme al espejo de la palabra del Señor y ver qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien. Estos discípulos se acercaron al Señor y el Señor hizo estas etapas. Los escoge, los prepara en el conocimiento, pero sobre todo en el ejemplo. Y después que los capacita, les da autoridad y los envía para extender el reino de los cielos. No hay otra motivación. Dice en Lucas capítulo 6, 42, un principio que les enseña y le dice: el discípulo no es más que su maestro. Hablando aquí de principios de autoridad. No quiere decir que un discípulo no aprenda más en conocimiento que su maestro. Lo que quiere decir es que a pesar del mucho conocimiento que podamos tener como discípulos del Señor, siempre vamos a respetar la autoridad de nuestro maestro. Es necesario ser humildes para servir al Señor. El propósito en Marcos 1:17, Jesús les dijo a esos seguidores: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el propósito de realizar un equipo. Necesitamos pertenecer a un equipo. Si no pertenecemos al equipo, y cuando te digo el equipo me dirijo a ti, amado hermano, no solamente a los de Vida Nueva, a los que están ahí en ese canal, a que hagas parte del plan de trabajo que Dios ha entregado a las autoridades de la iglesia. El pastor solo no puede lograr el trabajo. Necesita de un equipo de trabajo. Si no colaboramos en ese equipo de trabajo, las consecuencias ¿cuáles son? Lo hemos visto en el ejemplo de Moisés. Su suegro le aconsejó y le dijo: escoge hombres idóneos para que armes grupos de 10, 50, centenas y miles. Es la única manera de lograrla. Y hay un segundo ejemplo en Moisés que me gusta mucho, y es cuando fueron a la batalla de los amalecitas. Puso algo muy sencillo como levantar las manos. Y decía que mientras Moisés levantaba la mano, el pueblo prevalecía sobre el enemigo. Pero con Moisés, a causa del cansancio, sus manos comenzaban a descender y dice que prevalecía era el enemigo. Y tuvieron que venir colaboradores, a Aarón por un lado, Hur por el otro, y otros colocaron una piedra. Y abajo en el campo de batalla estaban todos los jóvenes peleando, y fue la manera como Dios demostró que una de las maneras de alcanzar como iglesia la bendición y la conquista es que tengamos un corazón de discípulo, es que conformemos el equipo del Señor. Ahora bien, también hemos visto aquí en esta lectura otra característica. Uno, ya hemos entendido, necesitamos hacer equipo. La segunda me agrada porque Juan el Bautista solo dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos 2 discípulos se acercan a Jesús y cuando le está acercándose el Señor, se voltea y les dice: ¿qué buscáis? Cuando nos acercamos a la presencia del Señor decimos: ¿qué estamos buscando? ¿Buscamos solamente un beneficio de salud? ¿O buscamos solamente un beneficio económico? ¿O como cuando Jesús multiplicaba los panes? Muchos le seguían
por los alimentos hasta que Jesús los confronta. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a seguir al Señor? Y vemos algo, y me asombra la respuesta de estos dos discípulos de Juan que le dicen: queremos ver dónde moras. Y cuando nos dicen dónde moras, están hablando del lugar donde habitamos y donde vivimos. ¿Por qué decimos el lugar donde mora? Porque nuestros hogares es el lugar donde se nos caen los títulos, donde dejamos de ser lo que somos de la puerta hacia afuera y de la puerta hacia adentro venimos a ser lo que somos en esencia como personas. A manera jocosa quiero contarte un breve testimonio que me pasó a mí para decirte que lo que pasa dentro de casa es totalmente distinto a lo que vemos afuera. Y cuando los discípulos le dicen ¿dónde mora? Es porque querían conocer al Señor en la intimidad. Y yo me acuerdo que yo estaba recién enamorado de mi esposa, Idi. Y cuando yo llamaba a Idi por teléfono, yo cambiaba la voz. No hablaba como hablaba en casa. Le decía: hola, amada mía, mi nena de mi corazón. Y le hablaba bajito. Eres hermosa, ¿cómo te extraño? Anhelo que llegue el fin de semana para estar contigo en el curso de guitarra. Y un día iba pasando mi madre detrás del teléfono y mi madre me dice: ¿por qué tú hablas así? Y yo le digo: ¿así cómo? ¿Tú no hablas así? Entonces el hogar es el lugar donde nos revelamos. Jesús quiere cambiar nuestras vidas para que seamos diferentes en el hogar, porque allí es donde comienza la verdadera conversión. Nosotros los hombres comenzamos a amar a nuestras esposas conforme al modelo de Jesús. Respetamos la opinión de ellas. Y el hecho de que tengamos una autoridad no nos da pie para pisotearla, sino para honrarla como hace el Señor con su iglesia. En el hogar los padres aprenden a tratar a sus hijos no provocándole a ira, pero también los hijos aprenden a honrar a los padres. En el hogar es el lugar donde nos quitamos las caretas y somos reales. Y como decía nuestro hermano Alito ahora en la adoración, necesitamos ir cambiando por medio del proceso de santificación. Y para que esto pueda ocurrir necesitamos un mentor, necesitamos hacer grupos dependiendo de las autoridades de la iglesia locales, dependiendo de la visión de trabajo. Dios ha dado al pastor de esta congregación una palabra que ha dicho que tendremos crecimiento grande y exponencial, y yo lo creo, pero para tener la ejecución de esta palabra necesitamos que todos nos hagamos partícipes en los grupos. He visto de pastores aquí en Madrid, en España, para la redundancia, en otros países, donde me dice: después de la pandemia ya la gente ni quiere acercarse al Zoom o al grupo de Google Meet, el grupo que tenga. Y yo quiero invitarte a que cambies tu conducta en el nombre del Señor, porque se pueden hacer muchas cosas a través de las redes mientras pasa esta pandemia y seguir extendiendo el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿dónde moras?, le preguntan a los discípulos a Jesús. Jesús les muestra, ¿y qué les mostraría? Que quedaron tan impactados, al punto tal que Andrés se encontró a su hermano y le dice: hemos encontrado a Jesús. Y dice que lo llevó a la presencia de Jesús y le dice: ya no te llamarás Simón, sino que ahora serás Cefa, llamado Pedro, que significa piedra. Dios quiere cambiar nuestro carácter, tipificando el ejemplo, y hacernos de un carácter firme, siempre y cuando nos dispongamos a estar bajo la presencia del Señor. Otra de las cosas que hace es cuando se encuentra a Felipe y sencillamente le dice: sígueme. Y Felipe le sigue inmediatamente. Y cuando Felipe le habla a Natanael, que era del mismo pueblo de los dos anteriores, le dice: hemos encontrado a Jesús. Él es el Cristo. Es el hijo de José. Yo no sé si cuando dijo el hijo de José lo arregló
o lo puso en desventaja. Pero Natanael, que era un hombre, como nos vamos a encontrar mucho dentro de la iglesia, que son transparentes y sinceros y que formulan interrogantes sin malicia, le dice, pero es que ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta, ¿cuál es? Fue sabio, le dijo, ven y ve. Entonces, a través de los grupos, lo logramos es a través del poder de la testificación. Tenemos que hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que vivir vidas ejemplares, no de religión, sino de palabra vivida que demuestren que Jesús está en nosotros. Como decía nuestro hermano Alito, que vean el trato hacia nuestras esposas y digan, ¿cómo puedo llegar a ser un matrimonio como ellos? O que vean la actuación de nuestros hijos en los colegios y universidades y puedan decir, ¿cómo puedo hacer para tener hijos como los tuyos? Y te harán esas preguntas y tú comenzarás por allí a hablarle. Lo que pasa es que hay algo que yo tengo y que quiero compartirte, y es que hay un ser llamado Jesús que murió por mí y comenzó a cambiar mi vida de manera progresiva, y hoy Él es el Señor de mi vida. Podemos hacerlo en el nombre del Señor. Ahora bien, como hemos dicho que la casa es el lugar de la intimidad, Jesús quiere trabajar en nuestras casas. Y cuando digo nuestras casas, no me refiero a las casas físicas, me refiero a nuestros corazones. Porque Jesús comienza a trabajar desde el corazón. Hay una anécdota que he escuchado acerca de un pintor que está en una galería y exhibe su última obra artística cubierta de un manto. Cuando llega el momento de develar el cuadro y vienen y quintan el manto, se ve a un Jesús que ha pintado en ese cuadro tocando la puerta y acercando su oído para ver si le iban a abrir. Y todo el mundo aplaudió ese cuadro y dice, qué hermoso cuadro, y felicitaban al autor de este. No obstante, siempre hay uno que busca los defectos y observó que en esa pintura la puerta de ese cuadro no tenía cerradura. Cuando vio que no tenía cerradura, formula un interrogante al autor de este cuadro y le dice, a ver, una pregunta, ¿por qué esa puerta no tiene cerradura? Se le ha olvidado pintarla. Y el artista le dice, no se me ha olvidado pintarla, sino que esa casa representa el corazón del hombre y esa puerta solo tiene cerradura es por el lado de adentro. Es decir, el único que puede abrir esa puerta es la dueña de su corazón. Hoy te quiero decir, amado hermano y amado amigo que nos sigues por allí, es necesario que abramos la puerta de nuestro corazón, porque cuando Jesús viene a nuestro corazón hay una transformación y nos parecemos más a Él. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hablando de una intimidad en el Señor. Ahora bien, hermanos, ¿dónde podemos tener estas mejores disposiciones? Cuando acudimos a nuestro grupo de formación cristiana, llámese célula, llámese equipo, llámese el nombre que usted quiera, y así ya Dios comenzó a prepararlo para llevar a cabo este gran ejército que es para predicar el evangelio de la salvación y poder acercar a muchos al reino de los cielos. Amén. Ahora bien, ¿a dónde quiero llevar con todo esto? Pregunto, ¿será que en Castellón puede salir algo bueno? Yo les puedo decir de manera categórica y afirmativa, yo estoy seguro que de Castellón se pueden hacer grandes cosas. Si entendemos el concepto de equipo, si nos esforzamos en la palabra del Señor, si nos sumamos a la visión de las autoridades de la iglesia
Y no solamente esta iglesia, sino las iglesias que conformamos Castellón. Yo tengo un sueño de trabajar por las generaciones del futuro, como quizás la hija de nuestro hermano Isaías y su esposa, que ellos consigan un Castellón con un ambiente más cristiano y que podamos movernos en el gozo del Señor y salir a otras provincias a predicar. Pero comencemos como comenzó Felipe o como comenzó Andrés. Hablemosles primero de nuestra casa, hablemosles primero a nuestro vecino, hablemosles primero a nuestro compañero de trabajo. Solamente digámosles, ven y ve. Hay un Jesús que cambia la vida. Y es necesario que conformemos los equipos de trabajo. Quiero ir finalizando con lo siguiente. ¿En qué podemos ser afectados positivamente para engrandecer el reino de los cielos, de acuerdo a lo que hemos visto? La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los que están afuera, si no consiguen hijos e hijas de Dios que le digan que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, difícilmente ellos se enteren. Por lo tanto, como iglesia y como equipo de trabajo, necesitamos reunir nuestras fuerzas. Si necesitamos predicar el Evangelio, hay múltiples herramientas a través de la música, a través de la exposición de la palabra, a través de vídeos, a través de cualquier otra cosa. Necesitamos innovar, necesitamos hablar, porque si no hablamos no pueden conocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, quiero decirte, apreciada iglesia, con todo el respeto que te mereces, necesitamos integrar los grupos de las iglesias. Y no me refiero a Vida Nueva, me refiero a la iglesia de Jesucristo. Porque esto es común a todos. Si nos unimos como iglesia, no habrá nada que pueda detener el avance del propósito de Dios. Es decir, la aceleración del propósito de Dios, porque no es que no se va a cumplir. La iglesia va a cumplir su propósito, pero podemos retardarlo. Vamos a disponernos, vamos a formar parte de los grupos mientras no podamos congregarnos, y cuando podamos congregarnos, vamos a hacer el esfuerzo para ser de bendición a otros. Tercero, quiero invitarte a testificar de Cristo. Tú dirás, no tengo palabra. Habla de lo que Cristo ha hecho en ti. Comienza por eso. Sencillamente comienza por eso. Hay gente que te va a llamar la atención a ti porque dice, ¿de dónde has sacado tú tanta paciencia? Y lo que no sabe es que hay un Dios que te ha procesado en un tiempo. ¿Cómo ha hecho Dios para hacer tu familia como la ha hecho? Y le vas a decir, mira, yo he cambiado porque Cristo hizo esto en mi vida. Y sí se puede. Y yo te invito a que tú lo hagas también. Y por último, quiero dirigirme a los que tenemos responsabilidades en el Señor, en las iglesias locales, fuera de la iglesia, a nivel ministerial, a nivel de la ejecución del proyecto de Dios. Les invito, y me incluyo yo entre ellos primeramente, porque este mensaje no es hacia allá, comienza por aquí, es a que demos el ejemplo. Necesitamos cambiar en esta sociedad como cristianos. El ejemplo que debemos dar debe ser un ejemplo digno y comenzará por las cosas sencillas. Al que le debes algo, págale. Si fuiste grosero con alguien, restitúyele a través de una disculpa. Si has hecho cosas indebidas en tu trabajo, restituye lo que has hecho mal. Pero necesitamos, como decía nuestro hermano Isaías la semana pasada, llevar la luz de Jesús a cada rincón a través de nuestro testimonio. Y por último, démosle al Señor lo primero y lo mejor. Démosle nuestro mejor esfuerzo. Y si nos cansamos, cansémonos en el Señor, porque Él es quien multiplica nuestra fuerza. Créanme que los que vamos a turno no es fácil. Y puedo asistir a un grupo
Una semana sí, otra semana no. Y cuando llego, porque trabajamos desde muy temprano y llego a casa, me provoca es descansar. Sin embargo, le digo a mi esposa, vamos a cumplir con el Señor y con la iglesia. Porque en la medida que yo honro a Dios, Dios se encarga de honrarnos a nosotros como sus hijos. Amigo que me has escuchado en esta mañana, yo quiero invitarte a que tú le abras la puerta de tu corazón para que Jesús entre allí. Y si es así, yo quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón y no salga jamás de él. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por ti, amado hermano, que me ves y me escucha. Y quiero pedir por tu servicio a Dios. Señor, en esta hora, quiero pedirte, Dios mío, tú has sido muy claro con tu palabra, el poder de testificar de lo que tú haces en nosotros. El poder del compromiso para servirte, Señor. La disposición para que tú entres en la intimidad de nuestros corazones. Yo quiero pedirte, Dios, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra desobediencia, porque dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo en lo personal no quiero hablar en tercera persona, yo quiero empezar por mí, Dios mío, y quiero pedirte perdón por el pecado, por las veces que quizás he podido servirte, por las veces que quizás he podido esforzarme más en tu reino, por las veces que quizás he buscado una excusa y no he cumplido delante de ti. En esta misma oración incluyo a todos aquellos, Señor, que tengan la misma disposición. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a valorar esta oportunidad que nos das. Tú hiciste un equipo para extender el reino de los cielos. Me quiero pedir por el equipo de trabajo del pastor Daniel, de su esposa Ani. Quiero pedirte que les bendiga a los ancianos de la iglesia, para que tu Espíritu Santo les dirija, y a todos los que conforman la iglesia local, para que se integren, Señor, y podamos estremecer Castellón espiritualmente con el Evangelio de salvación. Padre, sueño con una generación que impacte esta provincia, Señor. Y cuando generación como la niña de Isaías pueda crecer, pueda ver el trabajo que hemos hecho para que ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que tú has puesto en nuestras manos. Espíritu Santo, ayúdanos a capacitarnos más. Ayúdanos a honrarte por el sacrificio que hiciste como sumo sacerdote, cuando nos dice que si tenemos alguna debilidad, acudamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús quiero pedirte, Padre, por todos aquellos cristianos que están luchando con conductas que se le hacen difícil, pido que tu Espíritu Santo santifique sus vidas también. Y pido, Dios mío, que sean fortalecidos en su carácter y que puedan ver tu luz como vida y como hijos del Señor. Le damos gracias por toda esta bendición y gracias por cada persona que nos ve a través de este medio. Gracias por el amigo que te aceptó y que oro por él, Señor, o por ella, para que tú les fortalezcas, para que pueda asistir a una congregación, si no está aquí en esta provincia, pueda pedir la ayuda por internet o a través de los comentarios en nuestro canal y pueda pedir dirección a dónde podemos enviarle, Dios mío. Padre, te pedimos para ellos tu bendición también. Te damos gracias por toda esta bendición. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde con nosotros
el equipo de alabanza y adoración.